aproximadamente, Dios levantó a un muchacho, ¿verdad? Levantó a Julio César Ruibal, y fue tremendo cómo a través de él, ¿verdad?, el Espíritu Santo visitó nuestro país. Empezando, el epicentro fue La Paz. Y a partir de acá, ¿verdad?, el avivamiento recorrió todo nuestro país. Milagros, señales, salvación. Los jóvenes, era increíble. No es que había un montón de predicadores, no. Era que el Espíritu Santo los convencía, los llenaba, ¿verdad? Y querían más de Dios. Se reunían en las plazas, en lugar. No había lugar, no había un lugar físico que podía contener a tal multitud hambrienta y sedienta por Jesús. ¿Tú quieres ver eso? Bueno, nosotros tenemos parte en eso, mi hermano. Como iglesia, Dios nos ha escogido y tenemos que edificar este altar, y el fuego de Dios va a caer. Y en La Paz y en Bolivia van a saber que hay un Dios vivo, un Dios que sana, que libera y que salva. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora pregúntale a la persona de tu lado: ¿te vas a involucrar en este propósito eterno, en este propósito de Dios? Oh, qué bonito, pastor, que le vaya muy bien. Voy a estar orando por usted. Sí que sí voy a orar por usted, pastor. Téngalo por seguro, vas a ser de esas personas. Sabes, quiero compartirte un pasaje en las Escrituras que está en el libro de Ageo. Y te voy a dar el contexto histórico para que entiendas lo que vamos a leer. Tú sabes, el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Tú sabes, las profecías de Daniel, Jeremías anunciaron que iba a venir un tiempo en el que el pueblo de Dios, por su desobediencia, por su pecado, iba a caer cautivo. Wow, ya siento al Espíritu Santo en este lugar. Dile a la persona de tu lado: el Espíritu Santo está en este lugar. Y sabes, el pueblo de Dios fue llevado cautivo. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y cuánto tiempo estuvieron cautivos? 70 años. Y al cabo de estos 70 años, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Verdad? Dios levanta a un rey, ni siquiera era judío, un asiro, rey de Persia, un persa. Y despierta su espíritu y le dice: por favor, ayuda a mi pueblo, ¿verdad?, a que vuelvan a reunirse. Empieza a restaurar al pueblo de Israel. Entonces empieza ahí una restauración. Dios tiene misericordia de su pueblo y empieza ahí una restauración. Más adelante, por medio de los profetas, ¿verdad?, se suelta una nueva dirección de parte del Señor, y era que tenían que subir a Jerusalén y tenían que edificar el templo. El templo que había sido destruido, el templo, ¿verdad?, que en tiempo antiguo representaba el lugar, significaba que Dios estaba aquí en la tierra. Y si no había templo, era como que Dios no estuviera aquí en la tierra. Por eso era tan importante para el pueblo del Señor reedificar el templo. Y ahí escuchas libros, y ahí puedes leer, libros como Nehemías, el profeta Esdras, que se empiezan a levantar y a anunciar y a dar esta instrucción de parte del Señor a todo su pueblo, que ese remanente que ha quedado de Babilonia tiene que subir a Jerusalén y tiene que edificar el templo. ¿Cuál fue la respuesta de ese remanente? Se cree que fueron unas 49,000, casi 50,000 hombres que subieron a Jerusalén a reedificar el templo de Dios. Y edificaron primero el altar donde se hacía el sacrificio. Y ya estaban para edificar el templo que iba a contener el altar. Empezaron a edificar las bases, los cimientos, ¿verdad? Pero ahí algo aconteció: pararon la obra. Ahí se quedó la obra. Ahí se quedó estancada la restauración del templo de Dios. Pasaron 16 años y el templo del Señor estaba a medio construir. Y ahí es que Dios levanta otro hombre, otro profeta. Se levanta Ageo y suelta esta profecía. Y eso es lo que vamos a leer. Ageo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Este grupo que se levantó, ¿verdad?, para restaurar el tabernáculo estaba liderado por Zorobabel y este sumo sacerdote Josué. Este Josué que estamos leyendo no es el Josué que conquista la tierra prometida. Dile a la persona de tu lado: lee tu Biblia. Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, haciendo referencia al templo de Dios a medio construir. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué fuerte lo que acabamos de leer. Entonces, el pueblo que había dejado a medio construir el templo del Señor por más de 16 años, se levanta un hombre. Otro profeta contemporáneo a Ageo es Zacarías. Zacarías habla mucho de la gloria postrera de la casa, y tú conoces, ¿verdad?, todo lo que habla Zacarías. Pero se levanta Ageo y suelta esta palabra tan tremenda, llamando la atención y exhortando, provocando un sacudimiento en todo el pueblo que había postergado la construcción del templo del Señor por más de 16 años. Y esto nos enseña algo muy tremendo, porque empieza a describir la condición de aquellas personas que no se involucran en los propósitos eternos del Señor. De aquellas personas que están más afanados en lo propio, en lo mío, mi crecimiento, mi dinero, mi carrera, mi formación, mis sueños, y dejamos de lado los propósitos eternos del Señor. Y empieza a describir la condición de estas personas que viven primero lo mío o solo lo mío y no me involucro en las cosas del Señor. Y vamos a leer el versículo 6, Ageo 1:6, y empieza a describir la condición de las personas que no se involucran en los propósitos eternos del Señor. Sabes, Dios está mucho más interesado en que tengamos muchas pantallas, muchas sillas, un salón de lujo. Él está más preocupado, ¿verdad?, de darse a conocer en esta ciudad y de que se arrepientan los hechiceros, que se arrepientan los pecadores y vuelvan y confiesen a Jesús como su Señor, su Salvador. El Señor está preocupado en que se predique el evangelio. El Señor está preocupado en salvar a la gente, en sanar a los enfermos, en liberar a los endemoniados. Esos son los propósitos del Señor. Y este mensaje ya no se predica en las iglesias. Todo se predica el mensaje de la prosperidad. Ven y Dios te va a dar tu auto. Ven y Dios te va a dar el dinero. Ven y Dios va a cumplir tus sueños. Y hacemos del evangelio, ¿verdad?, un evangelio de transacción, un evangelio de negocio, donde yo quiero recibir todo del Señor para mi beneficio, pero yo no estoy dispuesto a comprometerme, involucrarme en los propósitos eternos. Y cuando vivimos una vida así, esta es nuestra condición. ¿Tú piensas que lo estás haciendo bien? Mira qué sucede cuando no nos involucramos en los propósitos de Dios y vivimos para nosotros mismos. Versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Esforzamos, trabajamos, hacemos muchas cosas, pero igual nos sigue faltando. Igual nunca prosperamos. Trabajamos hasta domingo, sábado, soportamos todo allí en las fuentes de trabajo, ¿verdad? Todo por nosotros, por la familia, pero al final
no recogemos mucho. ¿Qué más dice? No hay fruto en nuestras vidas. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no calentáis. ¿Qué acontece? No estamos satisfechos. Y ya, sí, tal vez lograste, tienes la casa por la que tanto has trabajado, sí, estás conduciendo el vehículo, tienes en tu pared los títulos que por tanto tiempo has trabajado, pero te preguntas, llega al final del día y te sientes una persona vacía, te sientes una persona que, a pesar de que cree que ha logrado mucho, que aunque sí ha conseguido muchas cosas, en el fondo estás vacío. En el fondo no sientes la plenitud, no hay gozo, no hay paz, no hay realización que hace que tú trasciendas como hombre, como mujer. Por eso la palabra del Señor dice: comes, pero no te sacias. Bebes, pero no estás satisfecho. Te vistes muy bien, pero de nada sirve. Esto sucede cuando empezamos a vivir para nosotros y no nos involucramos en las cosas del Señor. Dile a la persona de tu lado: Dios te ha escogido a ti, Dios te ha llamado a ti para que le sirvas. Tú no estás en esta tierra simplemente para cumplir el sueño que dice el mundo, para cumplir el sueño que dice la sociedad, para cumplir lo que espera la gente de ti. Tú estás en esta tierra para ser parte de un propósito eterno. Tú estás en esta tierra porque Dios te va a utilizar para hacer grandes obras en tu ciudad, en tu país. ¿Y por qué no creer que Dios nos puede utilizar como bendición a las naciones? Ya parece hasta algo muy lejano, como un sueño, ¿verdad? Cuando Dios dijo: si quieres las naciones, pídeme, yo te voy a dar las naciones. Pero hoy la gente ya no quiere servirle al Señor. Hoy en día la gente ya no quiere dar su vida para una causa eterna. No quiere sacrificio, no quiere, ¿verdad?, pagar el precio para ser usado por el Señor y que los propósitos eternos de Dios se cumplan en esta tierra. Hay gente que ya no sueña con ver una visitación poderosa del Espíritu Santo. Hay gente que ya nos interesa en las cosas eternas y vivimos para nuestros propios propósitos. Y Ageo estaba describiendo la condición de estas personas. Mira lo que dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estamos aferrados, nuestra seguridad es lo que hemos podido lograr en nuestras fuerzas. Nuestra seguridad es cuánto dinero llevamos. Nuestra seguridad es ese trabajo del que te aferras a uñas y dientes, ¿verdad? Tu seguridad es ese grupo de personas en los que has hecho, ¿verdad?, tu lugar seguro. ¿Y qué dice el Señor? Lo que para ti es tu seguridad, yo lo puedo soplar y se disipa en un momento. Personas que viven para sí mismas y no para los propósitos del Señor empiezan a vivir en una sequía. Qué curioso que en este tiempo en nuestro país haya sequía. ¿No será que aún hasta la naturaleza, la creación está hablando a la iglesia? ¿No será que hasta la creación está gimiendo para que despierten los hijos de Dios? Para que los hijos de Dios, llamados a manifestar la gloria del Señor, despierten. ¿No será un gemido de la creación para que despertemos y volvamos a edificar, involucrarnos en los propósitos eternos del Señor? ¿Alguna vez has estado muy sediento? Sabes, este último tiempo he estado visitando algunas comunidades en el área rural donde no hay agua, lugares áridos. Y acá estamos muy bien, acá llegamos, vivimos en una ciudad, una de las ciudades más grandes de nuestro país, donde realmente si nos cortan el agua una hora, unas 2, 3 horas, ¿verdad?, es catástrofe para nuestra ciudad, ¿verdad? Pero ¿sabías que hay personas que no tienen agua, que tienen que caminar kilómetros de kilómetros para conseguir un poco de agua, y ni siquiera agua segura, agua potable, de esa agüita con la que nosotros tomamos nuestro café?
agua llena de bacterias, de microbios, agua contaminada. Y he estado en esos lugares y he visto la sequía de frente. He estado ahí, he visto. La gente se desespera por agua. Y esa es la condición espiritual de la gente que vive para sí y no se involucra en los propósitos de Dios. Y así como esa gente se angustia, se preocupa. Imagínate que nos corten el agua acá en nuestra ciudad. Ha habido hasta guerras en nuestra ciudad por la falta de agua. Para que te des cuenta a qué punto llega la angustia, el estrés, la preocupación de la gente cuando no hay agua, cuando hay sequía. Eso pasa con la gente que no está involucrada en las cosas del Señor, en los propósitos de Dios. Cae en una sequía espiritual y estás todo el tiempo preocupado, angustiado, estresado. Todo te preocupa, todo te aflige. Pero has logrado muchas cosas, tienes una linda familia, pero igual sigues en esa condición de angustia y de preocupación, porque espiritualmente está seco. Está seca tu vida, está seca todo eso que incluso tú te esfuerzas, te empeñas por hacer. Hay sequía. Y el profeta Ageo estaba describiendo eso. El Señor detuvo, dice la lluvia. El Señor detuvo. Cuando tú no te involucras en los propósitos eternos del Señor, tú no estás entrando en tu diseño, tú no estás siendo funcional, tú no estás haciendo para aquello a lo que tú has venido a esta tierra. No eres funcional. Entonces, ¿qué va a suceder? Un estancamiento en tu vida. Un estancamiento. Qué feo es sentirse estancado. Qué feo es sentirse que uno no está avanzando, que uno no está creciendo, que seguimos en lo mismo, pero en lo mismo de años. Y tan solo se está repitiendo el ciclo. Sigo en la misma condición, sigo con los mismos problemas, sigo y nada cambia. ¿Qué es eso? Es un estancamiento porque el Señor ha detenido todo. Dile a la persona a tu lado, no te duermas, porque el pastor sí tiene agua aquí, así que voy a mojar a todos. Acá no hay sequía en esta casa. Esta casa va a provocar la lluvia del cielo, y no solo una lluvia espiritual que va a traer convencimiento a nuestra ciudad, a nuestro país de que hay un Dios vivo, sino también en esta casa, ¿verdad? Hay provisión. En esta casa realmente va a soltar la lluvia de Dios. Y depende si nos involucramos o no nos vamos a involucrar en los propósitos eternos del Señor. Y el profeta Ageo suelta esta palabra. Todos reaccionan. Dile a la persona de tu lado, reacciona. Se pusieron manos a la obra y volvieron y subieron y reedificaron. Y estuvieron demorados por más de 16 años, pero en 4 años terminaron toda la obra. Y yo quiero, el día de hoy Dios te ha traído a esta casa para que tú escuches esta palabra, porque quiere que tú reacciones. Porque Él te está diciendo, te necesito en mis propósitos. Me eres útil, me eres un instrumento escogido. Yo te he preparado, dice el Señor. No ha sido en vano todo lo que has pasado en tu vida. Ha sido mi preparación porque te necesito. Y quiero enseñarte cómo podemos empezar a activarnos y podemos adentrarnos en los propósitos eternos que Dios tiene en nuestras vidas. Sabes, hay propósitos eternos. No quiero monopolizar esto y decir que sí, wow, nosotros somos la iglesia la que está caminando en los propósitos del Señor, que tenemos una visión del cielo. No quiero hacer proselitismo, pero sí sé que estamos acá por la gracia del Señor y porque Él nos ha dado una visión y estamos parados en un propósito eterno que va más allá de lo que tú entiendes y de lo que tú puedes ver. Yo lo sé, pero sé que también hay otros ministerios. Como también sé que hay iglesias enteras, multitudes enteras que están siguiendo a hombres, propósitos y ambiciones y apetitos de hombre. Entonces, hermano, involúcrate, comprométete en los propósitos eternos del Señor. ¿Cómo provocó esto el profeta Ageo? Les dio la receta. Esto está en el versículo 8. Mira lo que dice Ageo 1:8. Ageo 1:8. Repite conmigo: subid al monte,
traed madera, reedificad la casa. 3 cosas les dijo: suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estas 3 cosas es algo que nos va a permitir a nosotros involucrarnos y ser parte de los propósitos eternos. Mi hermano, cuando tú te involucras en los propósitos eternos, en otras palabras, cuando tú primero te dedicas a los propósitos de Dios, Dios te va a respaldar en los propósitos tuyos. Voy a decirlo de esta forma, se lo dije a los de la alabanza. Tú te comprometes con los propósitos eternos de Dios, Él se compromete con todos tus propósitos personales. No sé si alguien lo está agarrando. Tú te comprometes con los propósitos eternos de Dios y Él se va a comprometer con lo tuyo. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Dios reaccionó? Vivió el versículo 8, que ahorita te voy a enseñar cómo es eso, y empezaron a involucrarse, a comprometerse con los propósitos eternos de Dios. ¿Qué sucedió? Cambió su situación. Ya no eran aquellos que sembraban mucho y recogían poco. Ya no eran aquellos que comían mucho pero no se saciaban. Ya no eran aquellos que estaban detenidos. Ya no eran aquellos que estaban en sequía, sino ahora aquellos que habían puesto como prioridad involucrarse en las cosas del Señor. Dios los empezó a prosperar. Mira lo que dice Esdras capítulo 6 versículo 14. Mira lo que dice, qué tremendo. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban, escucha, edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, los reyes de Persia. ¿Qué dice? Que cuando se involucraban, prosperaban. Que cuando se involucraban en los propósitos eternos del Señor, Dios los prosperaba en sus caminos. Cuando tú te comprometes en las cosas del Señor, Él se compromete con tus caminos. Alguien tiene que decir amén. ¿A quién estoy predicando en esta mañana? Despierta, iglesia. Despierta. Cuando vivimos para nosotros, comemos y no nos saciamos. Recogemos nuestro jornal, pero nuestro saco está roto. Y por más que te esfuerces y te empeñes y lo hagas, y por más, aunque logres muchas cosas, no te vas a saciar en esta vida. Porque no hemos nacido y no hemos venido a esta tierra para cumplir los propósitos de este mundo. Hemos venido a esta tierra para cumplir los propósitos eternos de Dios. Ahí nuestra vida tiene sentido. Ahí todo vale la pena. Ahí trascendemos. Ahí vivimos una vida motivada. Ahí hay pasión. Ahí hay fuego. Y cuando nos involucramos en las cosas de Dios, cuando edificamos, Él nos prospera. ¿Recuerdas ese versículo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadido. Esa es una condición de prosperidad para aquellos que están involucrados en los propósitos eternos del Señor. Aquellos que están desgastando su vida, su tiempo, sus recursos en los propósitos eternos de Dios. Edificas, prosperas. Edificas, prosperas. Te comprometes con Dios y sus propósitos, Él se compromete contigo y tus caminos. Pastor, eso es Antiguo Testamento. Muéstreme en el Nuevo Testamento. Claro que sí, para el teólogo que nos ve en redes sociales, para aquel que quiere sacar, ya estoy viendo esos videitos, ¿no? Del pastor, falso profeta, falso apóstol, ¿no? Siempre va a haber perseguidores, los bendecimos. Y mira lo que dice, tu famoso versículo, Romanos 8:28. ¿Qué nos dice? Todo obra para bien, todo te va a ir bien. Todo lo que hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo tuyo va a ir bien, ¿verdad? Pero ¿cuándo acontece eso? ¿Cuándo? ¿Verdad? Mira lo que dice. Sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Mi hermano, este versículo no es para todos, como nos encanta utilizar a los cristianos, ¿no? Le sucede algo malo al hermano, no te preocupes, todo obra para bien. Te está yendo mal, no te preocupes, todo obra para bien. Y es el único versículo que te sabes de consuelo para los hermanos, ¿verdad? Todo, no te preocupes, todo te va a ir bien. No. Todo te va a ir bien cuando tú estás involucrado en los propósitos del Señor. Todo va bien cuando estamos comprometidos con los propósitos de Dios. ¿Sabes? Este mensaje tiene que sacarte de tu comodidad. Tiene que provocar un cambio en tus prioridades. No puedes estar así como ellos, 16 años postergados, creyendo que estás llevando bien tu vida, creyendo que estás haciendo bien las cosas, comprometido con lo tuyo y olvidándote de los propósitos de Dios. Tienes que sacudirte en este día, mi hermano. Dile a la persona de tu lado, sacúdete o el pastor te va a sacudir. Cuando ellos edificaban, cuando ellos se comprometían, prosperaban. Cuando ellos estaban metidos en los propósitos eternos del Señor, ellos prosperaban. Cuando ellos estaban edificando el templo, cumpliendo ese propósito que Dios tenía en esa temporada, ¿verdad? Ellos estaban prosperando. Cuando tú te comprometes con los propósitos de Dios, Él se compromete con los tuyos. ¿Cómo hacemos esto, pastor? Ageo 1:8. Subid al monte, traer madera, edificad la casa. 3 cosas proféticas. Subid el monte. ¿Qué representa el subir el monte? ¿Qué representa subir el monte, traer la madera, reedificar la casa? Primero, que tienes que tener claro que tienes que vincularte a un propósito eterno del Señor. Hoy en día somos bombardeados con muchas invitaciones para involucrarnos en todo tipo de cosas. Pero tú tienes que saber distinguir qué propósito de Dios ha puesto en tu vida, qué propósito corporativo. El hecho de que tú vengas a esta casa, a esta iglesia, no es casualidad. Hay personas nuevas que se han sumado este último tiempo, gloria a Dios, pero déjame decirte que es por un propósito. No es simplemente para que conozcas a este pastor, esta linda iglesia aquí en Los Altos. No. Te ha vinculado con nosotros porque compartimos un propósito corporativo. Y ese propósito eterno del Señor, primero, es darlo a conocer a Él. Si has venido a esta casa, no es para ser famoso este pastor, no es para que tenga los miles de seguidores. No. Has venido a esta casa para ser famoso a Jesús. Te has vinculado a esta iglesia porque en esta casa hay una visión de dar a conocer la gloria del Señor en Bolivia y las naciones. Lo que nos está uniendo acá es un propósito en común. Y tú tienes que identificar eso. Tú tienes que identificar eso y saber asociarte y vincularte donde la gente está comprometida en hacer la voluntad de Dios. Hoy en día la gente vive para sí. Hay un montón de líderes que se están levantando para tener un montón de seguidores y alimentar su ego, su sentido de, baja autoestima, rechazo y un montón de cosas. Mi hermano, tú tienes que primero saber vincularte a los propósitos eternos del Señor. En esta casa, y parece que estoy hablando y haciendo propaganda mucho de nosotros, es que mi hermano, yo sé cómo ha nacido esto, yo sé en qué caminamos y hacia dónde vamos. No es algo que ha nacido en mi corazón, es algo que ha nacido en el corazón de Dios y nos ha concedido el privilegio de darnos esa asignación. Entonces, punto número 1, dice: reedificad la casa. Identifícate con propósitos eternos del Señor. En esta casa salimos a evangelizar a las calles. En esta casa damos ayuda, hacemos obra social. En esta casa, ¿verdad?, tenemos altares de adoración. En esta casa predicamos la sana doctrina, porque todo lo que predicamos es palabra. Tenemos un mensaje cristocéntrico. Entonces Dios ha permitido que nos conectemos. Dile a la persona de tu lado: Dios nos ha conectado por un propósito eterno. Mi hermano, esto no es afinidad. Si sigues llevando tu vida, yo voy a esa iglesia porque el pastor predica corto.
Yo voy a esa iglesia porque el pastor hace muchos chistes. Yo voy a esa iglesia porque tienen linda música, linda adoración. Tienen una pantalla, wow. Mi hermano, has escogido el peor propósito para vincularte. Has escogido el peor propósito para unirte. No, tienes que ver el propósito eterno acá. Acá hay gente que ama al Señor. Acá hay gente que está dando su vida por Dios. Hay gente que quiere glorificar el nombre de Cristo por encima de lo suyo. Hay gente que está priorizando las cosas del cielo antes que las cosas de esta tierra. Identifica estos propósitos. Y después viene subir el monte. ¿Qué significa subir el monte? En el Antiguo Testamento vas a escuchar muchas veces que cuando Dios se reveló en la tierra a personas en particular, tal es el caso de Moisés, donde Moisés se encontraba con Dios. ¿Qué tenía que hacer Moisés para encontrarse con Dios, con la presencia de Dios? Tenía que subir el monte. Y así todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenían que subir el monte para poder tener un encuentro, ¿verdad? Con Dios. Y esto significa subir el monte, ¿verdad? Que tenemos que hacer cosas y tenemos que empezar a trabajar nuestras disciplinas y labores espirituales. Si tú crees en la visión de esta casa, si tú crees que esta visión no es una visión de hombre y es una visión de Dios, tú estás viniendo a sumarte, ¿verdad? A las labores espirituales de esta casa. ¿Tú estás viniendo a orar? ¿O te conectas por lo menos a las oraciones de fuego? Los días jueves tenemos un altar de adoración e intercesión donde Dios nos está revelando la estrategia profética, cómo vamos a restaurar el altar de los cielos de la paz. Eso aprendemos y eso oramos y eso intercedemos los jueves. Y tú vienes a subir el monte, tú vienes a orar, tú oras por los hombres de Dios de esta casa, tú oras por tus líderes, tú oras por la pastora. Son esas labores espirituales que tú y yo tenemos que hacer. Convocamos ayuno, fucha, y ese día parece que el pastor no le venga mucho el espíritu porque va a proclamar ayuno 40 días y ahí estamos fritos, ¿verdad? Ahí estamos, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó mi compromiso, ¿no? Voy a orar por usted, pastor, que le vaya muy bien. Mi hermano, yo con el Espíritu Santo y mi futura esposa vamos a cumplir el propósito de Dios hasta el último de nuestros días. Lo vamos a hacer. No es un tema mío, es un tema tuyo. Y así como el profeta Ageo, vengo a querer que tú despiertes para que te involucres. Quiero que edifiques y prosperes. Quiero verte edificando y prosperando. Quiero verte edificando y avanzando. Entonces, hermano, subir el monte representa, ¿verdad?, todas esas labores espirituales que hacemos para sumar al propósito eterno que tenemos, al propósito eterno de Dios al que nos hemos vinculado. Se convoca ayuno, tenemos que ayunar. Se convoca oración, tenemos que ser los primeros en orar. Se convoca adorar, tenemos que ser los primeros en adorar. ¿Por qué? No porque el pastor quiere ver llena la reunión, no, porque estamos trabajando todos juntos en edificar el propósito eterno de Dios. ¿Ahora lo entiendes? El pastor te ama y te quiere ver siempre, sí, pero más que eso, Dios quiere verte involucrado en los propósitos eternos de Él. Dile a la persona a tu lado, eres un siervo. Si es mujer, sierva. Jesús, ¿qué hacía cuando, verdad, quería estar en contacto con su Padre? ¿Dónde se iba? Al monte a orar. Mira lo que dice Lucas 6:12. Subir el monte representa todas esas labores espirituales que tú y yo tenemos que hacer para cumplir el propósito de Dios. Lucas 6:12. Mira lo que hacía Jesús. ¿Qué representa subir el monte? Son las labores espirituales. Lucas 6:12. En aquellos días él fue, hablando de Jesús, ¿a dónde? Al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas 5:16. En esta versión, mira lo que dice. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo. ¿Para qué? Para orar. Labores espirituales.
Hermano, este altar que tenemos que edificar para que el fuego de Dios descienda y que la gente conozca a nuestro Dios verdadero, requiere de acciones y labores espirituales. ¿Cuántos se van a comprometer en hacer eso? ¿Cuántos se van a comprometer en ir y edificar esto? ¿Cuántos van a subir el monte? Anunciamos cambiando mi lamento en baile y ahí bailamos salsa, cumbia. ¿Qué no bailamos? Y va a estar tremendo el de este mes. Y estoy seguro que esto va a estar repleto. Pero cuando convoquemos a oración y ayuno para edificar el altar que Dios nos ha pedido, ¿cuántos van a venir? Y ese es el compromiso. Ese es el compromiso con los propósitos del Señor que tú y yo tenemos. Las labores espirituales, orar, ayunar. Sí, pastor, tal vez no puede estar en la reunión, pero estoy orando, estoy ayunando por esto. Realmente el fuego de Dios va a caer sobre nuestra ciudad. Pastor, yo creo que realmente Dios nos va a utilizar. Creo que somos realmente un remanente escogido que Dios va a utilizar mientras otros están buscando sus caminos, buscando cumplir sus sueños, sus proyectos. Hay un remanente en esta ciudad, hay un remanente en este país que su pasión es hacer los propósitos de Dios. Dile a la persona de tu lado: tú eres esa persona de quien está hablando el pastor. No te hagas el loco. Labores espirituales, subir el monte. Pero no solo es eso, también hay una acción natural que tenemos que hacer. Y eso significa traed la madera. Ageo les dijo: suban al monte, traigan la madera, edifiquen la casa. Subir el monte, ya sabes, es hacer todas las acciones y labores espirituales. Y traer la madera representa las labores naturales. Las escrituras habla de madera muchas veces cuando hace referencia a la madera viva, cuando es un árbol. Por ejemplo, el famoso Salmo 1:3. ¿Qué dice? Que de nosotros, que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Está hablando de la madera viva, de los árboles. Pero en este versículo en particular está hablando de la madera muerta, de la madera que ya es utilizada para un propósito específico, la madera de construcción. En este caso el profeta Ageo estaba diciendo: suban al monte y traigan la madera de construcción, la madera que sirve para cumplir un propósito, la madera que vamos a utilizar para construir el templo, la madera que vamos a utilizar para reedificar la casa de Dios. Y es esa madera que tiene un propósito, y eso representa todas las acciones que tenemos que hacer. Imagínate si Dios nos dice, ¿verdad?, que vayamos a orar a la Plaza Murillo. ¿Cuántos van a ir conmigo? ¿Qué tal si Dios nos dice que vayamos a evangelizarle a un ministro, a un qué sé yo, a un diputado, un senador? ¿Cuántos van a ir conmigo? Ya no solo voy a necesitar tus oraciones, yo voy a necesitar que camines conmigo, que me acompañes. Pastor, que le vaya muy bien. Voy a estar orando por usted. Y voy a ayunar hasta el mediodía. Estamos en ayuno y las preguntas: pastor, ¿hasta qué hora es el ayuno? Dios mío. Y a algunos este mensaje les está llegando como bomba, como palo, porque estoy tocando lo que más duele, la comodidad. Estoy tocando lo que ha estado, ¿verdad?, ahí intocable, ¿verdad?, por mucho tiempo en tu vida. Y sé que este mensaje yo sabía: Señor, hoy no creo que nos llevemos muchos aplausos. Señor, hoy no creo que nos llevemos muchos amenes. Pero este es el mensaje que tiene que escuchar la iglesia. Este es el mensaje que tienen que escuchar los hijos del Señor. Traer la madera, son las cosas naturales. Sabes, ayer teníamos el día de limpieza. Una vez al mes tenemos nuestra limpieza intensiva de toda la iglesia. Y ese día en el que tenemos que agarrar escobas, el pastor se saca su título, se saca todo y se pone, ¿verdad?, el overol para barrer, para limpiar, para hacer, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el pastor? El pastor también trae madera. El pastor también hace las cosas que nadie ve, pero que suman al propósito eterno. ¿Se acuerdan cuando no estábamos en este hermoso lugar y estábamos al frente? Todos los benditos fines de semana había que montar todo y desmontar todo.
Y encima día antes nos dejaban el encarguito, ¿verdad? Porque había habido una fiesta y nos dejaron ahí los whiskies, nos dejaron ahí toda la basura y la cochinada. Encima teníamos que limpiar. ¿Qué era eso que estaban haciendo? ¿Quién lo hacía? Los servidores, los hermanos que sirven, el equipo de la alabanza, ¿quién no? Incluso el que llegaba temprano, listo, le tocaba, ni modo, a limpiar, ¿verdad? ¿Qué era eso? Subir la madera, subir la madera, subir la madera, traer la madera. Madera muerta que sirve para cumplir el propósito eterno de Dios. Pero pastor, yo quisiera predicar. Sí, va a haber momentos en los que Dios te va a utilizar. Tal vez te va a dar esa gracia, te va a poner allá adelante. Pero y si no, estás trayendo la madera cuando estás ahí donde nadie te ve, cuando estás con la escoba, cuando estás limpiando, cuando estás haciendo algo donde uno dice, ¿qué propósito cumple? Es parte de un gran propósito eterno de Dios. Así que mi hermano, traigamos la madera. Mira lo que dice 1 Pedro 2:24. Se habla tanto del madero que representa la cruz. Es un madero tan solamente, pero ese madero fue parte indispensable para que Jesús cumpliera el más grande propósito aquí en esta tierra, que era su muerte y la resurrección. ¿Y qué se utilizó para que se cumpla ese gran propósito? Un madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La madera nos ayuda a cumplir el propósito, y son todas las labores naturales que hacemos. Desde pastor, tengo que cargar, tengo que hacer, tengo que limpiar, voy a estar. Hermanos, ayer era nuestro día de limpieza y ¿sabes cuánta multitud de gente vino a este lugar para limpiar? 5, y creo que exagero. Y este mensaje Dios me lo dio ayer mientras estaba con esos hermanos. Quiero que pase acá la pastora, pase la hermana Maggie. Y voy a orar también por la hermana Celia y voy a orar por el hermano Félix, porque Dios me habló ayer en medio de un tiempo de oración, en medio de un tiempo de adoración, no, en medio de un tiempo en el que estábamos trayendo la madera. Ahí donde están, levanten sus manos, levante pastora, tengo palabra de Dios para ustedes. Porque el que edifica, prospera. El que está construyendo, edifica. Ahí donde están, voy a orar por ustedes. Cuando tú te comprometes con las cosas del Señor, cuando tú estás edificando, tú estás prosperando. Yo oro por usted, hermana Maggie. Dios me decía esto de parte del Señor. Has edificado mi casa donde nadie te ha visto. Lo has hecho como si fuera casa tuya. Y así como has edificado mi casa, yo te voy a dar tu casa, dice el Señor. Yo oro y profetizo sobre ti que Él te va a prosperar y vas a tener una casa en la que se va a proclamar este rey. Es una casa en la que vas a ver a tus generaciones crecer en el Señor. Hoy oro y declaro que Él te da la fuerza, la habilidad, la sabiduría para edificar. Por cuanto has edificado mi casa, yo voy a entregarte la tuya, dice el Señor. Oro por usted, pastor, en el nombre de Jesús. Y yo no sé si es algo material, pero Dios me dice, voy a edificar una morada contigo, dice el Señor. Voy a edificar una morada donde mi presencia va a estar de día y de noche, donde vas a ver visiones, sueños, vas a recibir palabra, personas que van a entrar a tu morada conmigo, dice el Señor, van a caer postrados delante de mí, reconociendo que yo soy su Dios, que yo soy su Salvador. Hoy oro en el nombre de Jesús por usted, hermana Claudia, y la bendigo. Y Dios me decía para usted, has soñado tanto por una casa propia, has clamado tanto por una casa para ti, para tu familia. Y es como que así estaba cerca y es como que algo sucedía y no se daba. Nuevamente estaba cerca y no acontecía, no sucedía, no pasaba. Mas dice el Señor, por cuanto edificas mi casa como si fuera la tuya, voy a entregarte la tuya. Voy a entregarte la tuya, dice el Señor. Así que oro y bendigo su vida, hermana, y declaro que viene un tiempo en que Dios va a cumplir esa promesa, ese anhelo de su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú edificas la casa de Dios, tú avanzas,
Tú ya no estás sembrando y recogiendo poco, ya no estás recogiendo en saco roto, ya no estás ahí comiendo de todo, pero no te sacias. Cambia tu condición. Cambia tu condición. Traer la madera, hermanos, es desde... ¿Sabes cómo empecé yo trayendo la madera, hermano? Yo llevaba los cables. Yo era el ujier. ¿Qué servicio no he estado? He lavado los baños aun cuando ya había sido ungido como pastor. Ese traer la madera, ¿sabes qué se llama bíblicamente? Se llama tu diaconeo. La Biblia le llama a esto el diaconeo. De ahí viene la palabra diácono. Y todos en las iglesias quieren el título. Yo soy diácono de la iglesia. Yo soy servidor, yo soy diácono. No, diaconeo era una función, no era un título. Era esa gente que trae la madera. Uno de los diáconos en excelencia en el Nuevo Testamento fue Esteban. ¿Has escuchado de Esteban en la Biblia? ¿Quién era él? ¿Apóstol? No. Él era un diácono. ¿Y qué hacía él? Servía en las mesas a las viudas, a los que no tenían alimento. Lavaba, cocinaba, limpiaba. Nadie le veía. Es más, hasta le reclamaban. Lee Hechos 6. Había quejas porque no se les estaba atendiendo bien. ¿Te imaginas acá que barras algo y te digo, hermana, barra bien pues, no se debe barrer? Te vas ese rato de la iglesia. Hasta ahí llegó esta iglesia, hasta ahí llegó este propósito eterno y este pastor. Ahí se ven, ¿verdad? Pero este diácono, Esteban, servía en las mesas, cocinaba, limpiaba. ¿Y qué más haría el diácono? Porque es una función, no es un título. Y después este diácono también estaba lleno del Espíritu Santo. Este diácono predicaba, hacía milagros, maravillas, señales. Este diácono vio la gloria de Dios. Y eso se llama diaconeo, el traer la madera. Es una función que todos tenemos que hacer. Traer la madera. Te vean, no te vean, sea pequeño, salgas en las fotos, estés en los reflectores, estés detrás ahí. ¿Han visto ahora dónde están el equipo de multimedia? Antes estaban detrás de la cortina, ahora están enclaustrados en un cuarto ahí donde nadie los ve. Pero están fieles y se han multiplicado y hay más todavía. Gloria a Dios. Ellos no les interesa la gente, lo que digan las personas. Ellos tienen un propósito. Saben que están sirviendo y haciendo las cosas aún donde nadie les ve, aún donde nadie les da las gracias, pero saben que están aportando al cumplimiento de un propósito eterno. Dile a la persona a tu lado, ¿vas a traer madera? Y cuando tú te comprometes con los propósitos de Dios, Él se compromete con lo tuyo. Esdras 6:14, quiero que lo vuelvas a leer. Cuando se soltó esta palabra, la misma palabra, ahora no es profeta Geo, ahora es profeta Mauricio que te ha venido a sacudir en este día de domingo. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro y todos esos reyes. Cuando edificaron, cuando se comprometieron, Dios los prosperaba. Cuando tú te comprometes con los propósitos eternos, Dios te prospera. ¿Tú recuerdas a Salomón, el que edificó el templo de Dios? Su padre David era el que tenía el gran sueño, el gran anhelo de su corazón de edificar un templo en la tierra para Dios. Pero Dios no le permitió, porque le dijo que sus manos estaban con mucha sangre y que lo iba a hacer su hijo. Y ahí Salomón, ¿verdad? Y todos hablamos de Salomón, de lo próspero, de todo lo bueno que él fue, sabio, y de todas las cosas que él tenía y las extravagancias. Pero ¿sabes cómo fue el camino de Salomón? Primero el templo y después Dios le dio su palacio. Y hoy estoy profetizando a alguien: si tú te dedicas ahora a edificar el templo de Dios, Él te va a conceder tu palacio. Ay, Dios mío, que alguien lo reciba. Ahí donde estás, ponte en pie, quiero orar por ti. Oh Señor,
Espíritu Santo. Amado Espíritu de Dios, te pido, despiértanos, despiértanos. Ayúdanos a escuchar tu llamado. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a escuchar el llamado. Sabemos que has puesto en nuestro camino un propósito eterno. Sabemos que nos has conectado, nos has puesto en lugares, nos has rodeado de personas. Tú has hecho que estemos en el lugar, en el tiempo y con las personas correctas para cumplir tus propósitos. Tú has hecho, Señor, porque nada es casualidad. Tú nos has puesto, nos has hecho parar en medio de un propósito eterno. Ayúdanos, Señor, a destituir de esa posición nuestras cosas personales, lo que nosotros queremos, nuestros propósitos, para que ahora tomen su lugar en nuestra vida tus propósitos, tus sueños, tu visión, tu pasión. Amado Jesús, ministranos, que caiga por tierra todos esos propósitos personales que hemos estado priorizando, que hemos estado anteponiendo. Señor, ayúdanos. No queremos vivir más, como decía el profeta Ageo: siembran mucho, recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no se deleitan. Ayúdanos a despertar de nuestra condición y no vaya a ser que estemos viviendo como decía el profeta Ageo: yo detuve el cielo para que no venga la lluvia sobre su vida. Y tal vez por eso, que aunque nos empeñamos más en lo nuestro, no avanzamos. Estamos detenidos y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Los mismos problemas, el mismo nivel económico, las mismas aflicciones, la misma situación. Ayúdanos a despertar. Espíritu Santo, convéncenos. Convéncenos para levantarnos y ponernos, Señor, el traje de obrero, de siervo, de vestirnos para el trabajo, para la acción. Subiendo al monte, orando, ayunando, haciendo lo que tengamos que hacer, pero también el trabajo que a nadie le gusta hacer: traer la madera, esforzarnos, hacer lo que otros no harían, hacer lo que confronta nuestra comodidad, nuestro egoísmo, nuestro tiempo. Amado Jesús, convéncenos. Yo quiero orar y declarar, Señor, para todos aquellos que van a responder a ti, a tu llamado. Yo quiero declarar: has estado demorado, tal vez 16 años detenido como el pueblo de Dios, pero yo vengo a declarar sobre ti que vas a entrar en un tiempo de aceleración. Comprométete en edificar lo de Dios y vas a ver cómo se va a acelerar aún las cosas que has creído que han estado detenidas, estancadas en tu vida. Hoy yo vengo a profetizar sobre tu vida, sobre aquellos que van a responder y decir: Señor, yo me comprometo en tus propósitos. Yo vengo a profetizar sobre tu vida que ha llegado el tiempo de edificar los propósitos de Dios.
Ha llegado el tiempo de edificar el templo de Dios, así como Salomón. Pero Dios tiene para ti también tu palacio. Hoy vengo a declarar y profetizar sobre aquellos siervos que están escuchando el mensaje, que están dispuestos a edificar los propósitos de Dios. Profetizo Esdras 3:4 sobre ti. Cuando edifiques, prosperarás. Cuando te dediques, avanzarás. Cuando te comprometas, Dios te prosperará. Señor, hoy oro y bendigo a toda persona, Señor, en este lugar. Y te pido que actives tu espíritu, nos llenes y nos movilices, Señor. Porque si algo queremos, Señor, es hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a cumplir tu propósito en esta casa. Rindo toda autosuficiencia como iglesia. Rindo, Señor, todo orgullo, toda altivez. Y pido perdón, Señor, a nombre de toda tu casa. Si nos hemos creído que hemos llegado, que lo hemos logrado, que está hecho, cuando tenemos muchos propósitos por cumplir de parte del Señor. Y hoy te pido que nos ayudes como iglesia. Danos la guía, danos la sabiduría. Y así como un arquitecto le da los planos al obrero para que ponga, para que edifique, para que construya, así te pido tu ayuda para todos nosotros. En nosotros vas a hallar sacrificio. En nosotros vas a hallar gente que va a subir el monte. En nosotros vas a hallar un remanente que va a traer la madera. Pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu guía. Necesitamos de tu dirección. No podemos en nuestras fuerzas. Y como iglesia nos humillamos, reconociendo que te necesitamos y que solo vamos a poder hacerlo, solo lo vamos a poder hacer contigo, con tu ayuda. Gracias, Señor. Bendigo a cada siervo y sierva de esta casa y bendigo a aquellos que se están añadiendo, porque hay un ejército que se está añadiendo. Hay un ejército que ha escuchado el llamado de su Señor. Hay un ejército que Dios está encendiendo sus corazones y está llenando de habilidad y dones para que los propósitos eternos de Dios se cumplan. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo. Tú recibes la gloria, tú recibes la honra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Él te bendiga, que tengas una semana excelente y te espero acá, si quieres, conmigo, hacer realidad los sueños de Dios para nuestra ciudad, para nuestro país. Dios te bendiga.